Ahora nos gustaría estudiar algunas propiedades del estimador máximo verosímil. Este estimador tiene ciertas propiedades que lo distinguen de los demás. Por eso es tan importante. Entonces, en el mismo contexto, vamos a poner aquí de x1 hasta xn una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una distribución f de x, θ, donde x está en el espacio de información y θ está en el espacio. Entonces, el hecho de que podamos probar haya ciertas propiedades para el estimador de manera general, significa que es muy bueno, porque para cualquier distribución que nosotros tengamos en este contexto, vamos a poder entonces afirmar esas propiedades. La primera propiedad es que si denotamos el estimador máximo verosímil de esta manera, entonces θ es asintóticamente insesgado. Donde esta palabra asintóticamente insesgado la tenemos que explicar. ¿Qué significa asintóticamente? Esto significa cuando n va a infinito. Cuando n es muy grande. ¿Qué significa eso entonces? Que el límite cuando n va a infinito de la esperanza del θ máximo verosímil, eso va a ser exactamente θ. Puede ser que tú calcules el estimador máximo verosímil que te interesa y no sea insesgado. Pero lo que tú sí sabes es que si este es el estimador máximo verosímil, en el límite va a alcanzar θ. O sea, en promedio en el límite estamos sobre θ. Es decir, si la muestra es muy grande, es una propiedad buena del estimador. Segunda propiedad. θ máximo verosímil es consistente. ¿Qué significa eso? Significa en el sentido de la definición que para todo epsilon mayor que 0, el límite de esta probabilidad de θ máximo verosímil menos θ más grande que epsilon, eso vale 0. Significa que si nosotros tenemos un tamaño de muestra grande, el estimador máximo verosímil va a mejorar en probabilidad respecto a la cercanía que tiene con θ, que es el verdadero parámetro. Por lo tanto, vale la pena invertir más dinero en sacar una muestra más grande cuando calcula el estimador máximo verosímil, porque vas a obtener un estimador que es mejor. Tercera propiedad, entonces, tienes que θ máximo verosímil es invariante bajo transformaciones continuas. ¿Ya? Bajo transformaciones continuas. Entonces, imagínate que, por ejemplo, g es una función que está definida en algún intervalo a los reales. Entonces, esa es una función, imagínate que es continua. Entonces, lo que dice esta propiedad es que si tú tienes el estimador máximo verosímil, entonces g del estimador máximo verosímil es el estimador máximo verosímil de g de θ. Eso significa entonces que si tú, por ejemplo, quieres estimar el estimador máximo verosímil de θ al cuadrado, lo que tienes que hacer es calcular el estimador máximo verosímil de θ primero y después reemplazarlo en la función que tú quieras. Y este va a ser el estimador de tu función, el estimador máximo verosímil de esa función es esto. ¿Te das cuenta? Simplemente lo reemplazas, haces un plug-in, entonces no importa cuál sea la función que tú tengas. Si quieres calcular el estimador máximo verosímil del logaritmo natural de θ, ¿qué es lo que haces? Obtienes el estimador máximo verosímil de θ y después lo reemplazas en el logaritmo, y esa es la propiedad entonces de invarianza del estimador. Cuarta propiedad, muy importante, es que el estimador máximo verosímil es asintóticamente normal. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la distribución del estimador máximo verosímil cuando n es grande se puede aproximar por una distribución normal. Entonces, eso lo escribimos así, mira, en raíz de n por θ máximo verosímil menos θ, eso converge en distribución, cuando n es grande, a una normal. ¿Cuál va a ser el parámetro? Restaste θ, así que esto es 0, y la varianza va a ser 1 partido por i de θ, donde este i de θ tiene
una connotación especial. Esto se llama la cantidad de información de Fisher. ¿Ya? Cantidad de información de Fisher. ¿Y cómo se define esa cantidad? Bueno, esto va a ser la esperanza, y de teta, es la esperanza de la derivada de la log verosimilitud respecto a teta, todo esto al cuadrado. Y si tú no quieres hacer ese cuadrado, entonces eso se traduce en calcular la esperanza de la segunda derivada, es decir, la segunda derivada del logaritmo de f de x teta respecto a teta cuadrada. 2 veces. Entonces, si tú quieres calcular la cantidad de información de Fisher, calcula esta cantidad. Si no quieres calcular el cuadrado, calculas esa cantidad con la segunda derivada. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que si tú quieres calcular el estimador, si tú quieres calcular la varianza del estimador, va a venir dada por esta cantidad. Y esa cantidad, entonces, se va a llamar, entonces, 1 partido por i de teta también se llama, el recíproco, eso se llama entonces varianza asintótica. Asintótica del estimador. Es la varianza que se obtiene en el límite. Entonces vamos a hacer a continuación algunas observaciones.